78. Este salmo no me quiere dejar y yo tampoco lo quiero dejar. Realmente entre más lo estudia uno, más enseñanzas el Señor tiene para nosotros. Y hoy precisamente vamos a terminar este Salmo 67, Salmo 78, versículos 67 al 72. Bien, vamos a orar antes de empezar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias por tu soberana elección, por tu libre elección, Señor. Gracias porque tú eres el soberano. Gracias, Padre, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y hoy en esta mañana, Padre, estamos aquí para adorarte, para bendecirte, Padre, pero queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos haga entender estas verdades. Gracias por el privilegio de poder predicar a tu Hijo Cristo Jesús. Pero, Señor, yo te ruego porque tu Santo Espíritu nos muestre la necesidad que tenemos de Él, la necesidad de Cristo, Señor. Padre, hoy en esta tarde yo te necesito. Te pido que tú tomes mi boca, Señor, tú tomes el control de todo esto, Señor, y que sea exaltado, Padre, el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Él es que oramos. Amén. Muy bien, versículo 67 de nuestro Salmo 78, dice la palabra: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, estos versículos últimos hablan de un tema que a lo personal me encanta. No es una doctrina muy popular, pero es una doctrina necesaria. La elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios. Y precisamente como podemos ver en todo el capítulo 78, la incredulidad de Israel, su rebeldía, su desobediencia, su duro corazón, su mal proceder que él tenía para con Dios, Dios mostrando misericordia, Dios mostrando gracia, Dios mostrando amor, su bondad, su protección, y el pueblo vez tras vez tentaba a Dios, desobedecía a Dios, era rebelde a Dios. Por eso, hermanos, es que es necesaria la elección de Dios. Es imprescindible la elección de Dios. Al estudiar estos pasajes no encuentro otra palabra más precisa para decir eso. Es necesaria la elección de Dios. Es imprescindible. El versículo 1, vemos que este salmo es un salmo educativo, es un salmo para educar, es un salmo que transmite la necesidad de educar a las generaciones posteriores. Pero el salmo comienza con: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha. Y como lo hemos visto a lo largo de todos estos domingos que hemos estado estudiando este salmo, es imprescindible escuchar la voz de Dios para poder entender este y toda su palabra. Escuchar. Y como lo hemos visto, es necesario que Dios abra nuestros oídos para poder escucharle. Porque de otra forma, en nosotros mismos, como se ve a lo largo de todo este capítulo, es imposible que por nosotros mismos escuchemos a Dios. Empecé con estas palabras, escuchar a Dios, y si Dios lo permite, quiero terminar con esto. ¿Qué significa escuchar a Dios? ¿Qué significa escuchar a Dios? Muy bien, el bosquejo es sencillo.
Vamos a ver, y he titulado este sermón, La elección y el pastoreo de Dios. La elección y el pastoreo de Dios. Y el bosquejo es el siguiente. Número 1, la elección de Dios del versículo 67 al 70, en el cual vamos a ver tres cosas ahí. Las consecuencias de la rebeldía, qué es la elección, y la elección son buenas noticias. Y número 2, el pastoreo de Dios, versículos 71 y 72, donde vemos ahí que David fue capacitado para ser el pastor del pueblo de Dios y Cristo es el buen pastor. Muy bien, vamos entonces con el número 1, la elección de Dios. Versículo 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Me llama la atención la palabra desechó. Olvidó, quitó, reprobó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿Sabe una cosa? Lo que está diciendo este pasaje y en el contexto que lo estamos estudiando, Efraín perdió el control del culto. Efraín perdió el control político que había en la nación de Israel y nunca lo entendió. Segunda de Samuel 2, 1 al 11, no lo busque. Pero es precisamente ahí cuando Dios desecha a Efraín, quita a Efraín. ¿Se acuerda el tabernáculo? Lo vimos la predicación pasada, estaba en Silo. Y Dios sometió su gloria a cautividad. Se fue a los filisteos. Cuando regresó, ya no regresó a Silo. Ya no regresó. En ese momento, el arca, Dios abandonó a Efraín. La tienda de José. Ahora, esto es muy importante porque ahorita vamos a ir a Génesis y vamos a ver la importancia que tenía la primogenitura en aquellos tiempos. La primogenitura era importante porque en aquel entonces se creía que el Mesías vendría por el primogénito. Rubén era el primogénito de las 12 tribus de Israel. Él perdió la primogenitura a causa del incesto que había llevado, a causa de haberse acostado con su madrastra. Jacob no lo perdonó, no lo olvidó y perdió la primogenitura Rubén. Después la primogenitura pasó a José. Y José, entonces, cuando va a bendecir Jacob a José, bendice al hijo más chico, Efraín. Y entonces la primogenitura pasaba a Efraín, el más chico, de la tribu de José. Por eso es que Efraín se menciona, por eso es que dice, desechó a Efraín, porque Efraín era uno de los príncipes del pueblo de Israel, de los principales. Y el arca estuvo muchos años en la tribu de Efraín. A causa de su rebeldía, a causa de toda la desobediencia, a causa de la dureza del corazón de Efraín, él perdió ese derecho. Él perdió ese derecho. Por eso es que dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Y me encanta porque precisamente hoy en la mañana, en la clase, mencionábamos algo acerca de esto. En la clase mencionábamos los deberes de los cristianos. Pero más que un deber, es un privilegio servir a Dios. Y estar en el ministerio es un privilegio. Ahora, lo que está diciendo este pasaje, trayéndolo a nuestro contexto actual y a manera de aplicación es esta, hermanos. Por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de vivir para satisfacerme a mí mismo, puedo perder mi ministerio delante de Dios. Hermano, entonces ¿se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde cuando se ha obtenido. Pero cuando no has obtenido la salvación, no la tienes. Pero cuando un nacido de nuevo
que está sirviendo a Dios, que está en el ministerio, por causa del pecado, por causa de permanecer en el pecado, por causa de la desobediencia, puede perder su lugar en el ministerio. Ahora, hermanos, esto es serio. Esto no es una clase de historia. Esto tiene una aplicación real para nosotros. ¿Te gustaría ser desechado por Dios? Pablo dice, golpeo mi cuerpo para no ser de tropiezo a otros. Hablábamos acerca de la importancia de la disciplina y de la importancia que es serio. Hermanos, la salvación que Dios ha depositado en nosotros es algo serio. Y muchas veces no lo apreciamos y no lo valoramos como tal. Bueno, que Cristo me salvó, está bien, tengo que servirlo o tengo que ir a la iglesia. Pero no, eso no es el punto. El punto es decir, Dios ha tenido misericordia de mí, me ha elegido, me ha salvado, me ha dado este tesoro y lo ha depositado en este vaso de barro. Yo quiero servir a mi Señor, quiero obedecerlo y tengo cuidado precisamente con esto, con el ministerio que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para no ser desechado. Es un duro golpe que Dios deseche a alguien. Y sabe una cosa, Efraín nunca lo entendió. Por eso hacía guerra en el tiempo de David. Por eso después de Salomón se dividieron. Nunca lo entendió. La aplicación para nosotros, hermanos, es esta. Debo de ser cuidadoso porque con Dios no se juega. Versículo 68. Al desechar a Efraín, escoge la tribu de Judá. Elige la tribu de Judá. Ahora vengan conmigo a Génesis. Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48, versículos 8 al 12. Perdón, 49, versículos 8 al 12. Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Dice la palabra, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Muy bien, esto es Jacob precisamente bendiciendo a su hijo Judá. Judá significa alabanza. Eso es lo que significa Judá. Y lo que está diciendo es, tus hermanos te van a alabar a ti. Esa fue la bendición profética de Jacob para sus hijos. Pero me llama la atención precisamente el versículo 10 cuando dice, no será quitado el cetro de Judá. Cetro significa gobierno, significa autoridad, perpetuidad, liderazgo real. Jacob está profetizando a Judá y dice, él es por donde va a venir el Mesías, por donde va a venir Cristo. Ahora, históricamente la tribu de Judá siempre fue puesta a la cabeza en el campamento israelita. Ellos estaban al frente de la batalla. Esto lo vemos en Números 2, versículos 2 al 9. Y también fue la primera tribu que hizo guerra contra los cananeos. Esto lo vemos en Jueces capítulo 1, versículo 1 y 2. Y en los tiempos de David, la tribu de Judá
representaba 1/3 de los soldados israelitas. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 24:9. Ahora, hay una cosa, hermanos. Esta profecía no se cumpliría hasta 630 años después de que Jacob la profetizó. Y precisamente tuvo su cumplimiento con David. 630 años tardó en cumplirse esta profecía que Jacob hizo sobre su pueblo, sobre el pueblo de Judá. Ahora, regresando, dice que escogió la tribu de Judá en el monte de Sión, el cual amó. ¿Qué tiene que ver la elección de Dios de Judá con este Salmo 78? Todo. Como lo vamos a ver y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. La elección tiene que ver todo con este Salmo. ¿Por qué? Porque Judá como Efraín, los dos eran pecadores. Los dos eran pecadores. Los dos se venían de la misma masa corrupta. Pero es precisamente la elección lo que hace la diferencia. ¿Qué es la elección? Hace aproximadamente 2 años le pregunté a mi hijo Natanael, ¿qué era la elección? ¿Qué era la elección soberana de Dios? Y él en sus palabras dice, Dios tiene el derecho de escoger a los que Él quiere. Yo dije, wow, vas para teólogo. Es sencillo. La elección de Dios es, Dios tiene el derecho libre y soberano de escoger a quien Él quiera. La elección significa que Dios soberanamente, libremente, sin mérito humano alguno, escoge a los creyentes para salvación. Eso es lo que significa la doctrina de la elección. Ahora, hermanos, la base para poder entender esta doctrina es precisamente el hecho de entender que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La elección no tiene que ver con el hecho de que haya un mérito personal para que Dios nos elija. No hay mérito para entenderlo. Romanos 3, versículo 10, versículo 18 y versículo 23 hablan acerca de esto. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos los que nacieron, todos los que están naciendo y todos los que van a nacer, Dios dice, ya pecaron. Y están lejos de la gloria de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es, a menos de que yo haga elección en las personas, tu comportamiento va a ser el mismo que viene descrito en todo el Salmo 78. Incredulidad, desobediencia, murmuración, veíamos lo que era un arco engañoso, ¿se acuerdan? Puras saetas de mentira. Rebelión, incredulidad, lisonjear a Dios, hablarle bonito para obtener lo que yo quiero. Y dependiendo de cómo entendamos la doctrina del pecado, va a ser la manera en cómo entendamos la doctrina de la elección. Hemos leído en Romanos capítulo 9, versículo 13, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y hay una ilustración de un incidente que tuvo Spurgeon cuando predicó acerca de este pasaje. Se acercó una señora y le dice, señor Spurgeon, yo no entiendo este pasaje. Y Spurgeon le dice, yo tampoco. No, pero lo que yo no entiendo es por qué a Esaú aborreció y por qué a Jacob amó. Y decía, eso es fácil de entender. Yo sé por qué a Esaú aborreció. Lo que para mí es difícil es por qué a Jacob amó. A Esaú lo aborreció
porque Él venía precisamente de la misma masa corrupta que venimos todos. Pero a Jacob amó. La elección no es difícil de entender por qué no ama a unas personas. Lo difícil de entender de la elección es por qué ama a esas personas rebeldes, depravadas y desobedientes. Porque todos merecemos el castigo de Dios. Eso es lo que merecemos. La elección la podemos ver a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver la elección en Abraham, en Jeremías, en los apóstoles, en Pablo. Y siempre, escúcheme bien, siempre la Biblia habla de escogidos, no de escogedores, de elegidos, no de electores. La Biblia habla de escogidos, no de escogedores. Y podemos verlo en varios pasajes. Y vamos a abrir nuestras Biblias para poder ver esto. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22. Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22. Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22. Dice la palabra: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Tremendo pasaje que habla de la elección. Lo que está diciendo este pasaje es: Señor, tú escondiste quién soy yo a los sabios y a los entendidos, y tú, solamente tú, tienes el derecho de revelárselo a quien tú quieras. Hermanos, el hecho de que Dios te haya revelado quién es Cristo es por la elección de Él, no por nuestra elección. No es nosotros buscando a Dios, sino Dios revelándose a los pecadores. Dios revelándose a ti. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que ¿qué? Que el Padre lo atraiga, lo trajere. ¿Por qué? Otra vez, necesitamos entender esta doctrina sin salirnos de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Efesios 2:1, están muertos espiritualmente. Están incapacitados para ver. Eso es lo que muestra el Salmo 78. No es de pensar y de asombrarse la incredulidad de Efraín. Cómo Dios dando evidencias, amor, misericordia, y Efraín duro. ¿Por qué? Porque Israel estaba muerto en sus delitos y pecados y estaba imposibilitado para poder reaccionar a las cosas espirituales. O es lo que dice Primera de Corintios. Porque para el hombre natural las cosas espirituales son ¿qué? Locura, y no las puede entender. Porque las cosas del espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Otro pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos sin mancha, santos y sin mancha de delante de Él. Él nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo.
no fue, y esto no significa que Dios te escogió en el momento que tú lo escogiste a Él. No, lo que está diciendo este pasaje es que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay más pasajes, se los voy a decir, búsquelo en su casa. Hebreos 13:48. No lo busque, anótelo. Filipenses 2:13, Romanos 8:28 y 29 y 30. Pero hay un pasaje, hermanos, que me gustaría mucho que me acompañaran para poder explicar más, y la misma palabra es la que nos va a dar la luz con respecto a este tema. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 30. 2 de Crónicas, capítulo 30. Este pasaje me encanta. 2 de Crónicas 30, versículos 6 al 12. Si viene Crónicas, ¿eh? 2 de Crónicas 30, versículos 6 al 12. El contexto es que Ezequías quería celebrar la Pascua en Israel. Y entonces, versículo 6 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Muy bien, este versículo está diciendo, fueron los correos a todo Israel y a Judá. No excluyeron a nadie. Fueron a todo el país. Fueron a todas las tribus para invitarlos a celebrar la Pascua. Y decían estas cartas: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres, de todo el capítulo 78, y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. ¿Está claro, no? Está claro. Van y les dan un mensaje donde dice: arrepiéntete, ven, mira, Dios es clemente, Dios es misericordioso, ven, arrepiéntete, vuelve. Si tú lo haces, Dios te va a perdonar. ¿Está claro el mensaje? ¿Lo entendemos hasta aquí? Sí, ¿verdad? Bien, fueron a Israel, a todo Israel, a predicarles esto, a invitarlos. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad y por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas ellos se arrepintieron y volvieron a Jehová su Dios. ¿No? ¿No dice eso? ¿Qué dice? Mas se reían y burlaban y se burlaban de ellos. Parece hoy el contexto, ¿no? Cuando usted habla de la palabra de Dios. Se burlaban y se reían de ellos. Esto es lo que está diciendo Romanos 3, versículo 11, 18 y 21. Esto es el corazón del hombre cuando usted predica el Evangelio. Se burlaban, se reían. En pocas palabras, lo rechazaron. Pero gloria a Dios que no termina este pasaje aquí. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Versículo 12. Y aquí está la clave para poder entender este pasaje.
En Judá también estuvo la mano de Dios. ¿Para qué? Para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Dios. Hermanos, pregunta de examen. ¿Quién hizo la diferencia? Están todos pasados. Dios hizo la diferencia. Lo que está diciendo este pasaje es, cuando tú pones al hombre a elegir, si quiere aceptar a Dios, si quiere creer a Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Burlarse, reírse, rechazar a Dios. Pero cuando Dios, la mano de Dios está sobre de ti, entonces cambia tu corazón. Quien hace la diferencia es Dios, su elección que tiene para con su pueblo. No es el hombre eligiendo a Dios, porque no puede elegir a Dios. Es Dios eligiendo al hombre. Por eso, ahora vamos de Crónicas, vamos a Juan, capítulo 15. Ahora, cuando usted pase por este pasaje, usted va a entender bien este versículo. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y gracias a Dios por su elección. ¿Y sabe una cosa? No nos pidió permiso Dios para elegirnos. No me elegisteis vosotros a mí, me encanta este pasaje, sino que yo os elegí a vosotros. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de que ¿qué? Del que Dios tenga misericordia. No me elegisteis vosotros a mí. Y este yo está hablando Jesús, que es Dios, que tiene la capacidad, que tiene el poder para elegir. Cuando usted dice yo elegí a Dios, cuidado, porque usted está diciendo que usted tiene capacidad y poder para elegir a Dios. Y lo que dice la palabra es, yo fui el que te elegí a ti. Porque yo tengo el poder y yo soy el soberano y yo soy el que te atraje a mí. Eso es lo que está diciendo. Por eso me encanta Apocalipsis 1:16. Dice, el que tiene en su diestra 7 estrellas. Esto significa, él tiene dominio, él tiene poder, él tiene control. Todas las cosas se sujetan a él y él está en el lugar de honor. Él tiene el poder para elegir. Y eso significa que nosotros no lo tenemos. La elección calla, tumba, humilla el orgullo humano. Él fue el que nos escogió, no nosotros a Él. Y eso humilla al orgullo, a la altivez, a la arrogancia. Por eso es que Jonás dice, la salvación es de Jehová. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué esto es así? Sencillo, Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Que los hombres qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, su naturaleza, su corazón era malo. Esto echa por tierra precisamente el libre albedrío. Nosotros tenemos albedrío, tenemos voluntad, no somos humanos, no somos marionetas, pero nuestro albedrío no es libre.
Y es lo que está diciendo Juan 3:19. No quisieron venir a mí, porque tus obras, tu voluntad estaba sujeto al pecado. Ya va viendo por qué es indispensable, imprescindible la elección de Dios. A menos de que Dios haga una obra en nosotros, nosotros no vamos a poder elegirlo a Él. Hermanos, el hombre existe para Dios y no Dios para el hombre. Eso es lo que la doctrina de la elección enseña. El hombre existe para Dios y no es Dios para el hombre. La razón de nuestra salvación está en Dios, no en nosotros. No se encuentra en el hombre. La razón de nuestra salvación está en la voluntad de Dios. Ahora, es difícil entender esta doctrina de la elección. Y una de las preguntas más comunes es, bueno, si Dios salva a unos, pues que salve a todos. Si Dios condena a unos, pues que condene a todos. O todos coludos o todos rabones. Esa es quizás la pregunta más incesante que me han hecho. Si Dios salva a unos, pues que salve a todos. Bueno, Él tiene poder para salvar a todos. Escúcheme bien, la muerte de Cristo, como dice Spurgeon, tiene el poder para salvar 1,000 millones de mundos con todas las gentes adentro. No voy a limitar la sangre de Cristo. Es suficiente para 1,000 millones de mundos y más. Pero la pregunta es, ¿por quiénes vino a morir Cristo? La sangre no la voy a limitar en cuanto a su alcance, pero la muerte de Cristo sí tiene una definición, y es por sus elegidos. El hombre no soporta que Dios sea el soberano, que Dios sea el que elige, cruje sus dientes contra Dios. Al hombre le parece injusto precisamente esto. ¿Por qué Dios escoge a unos y por qué no a otros? Pero Romanos 9 habla precisamente acerca de esto. Acompáñenme. Este capítulo tumbó toda mi teología que yo tenía antes. Romanos capítulo 9. Versículo 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. Versículo 11, pues no habían nacido, ¿quién? Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, no hay injusticia en Dios. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando hablan acerca de la injusticia de Dios, Pablo se mueve de la injusticia a la misericordia. La base de nuestra salvación no está en la justicia de Dios, está en la misericordia de Él. Porque lo justo hubiera sido, ¿qué? Que todos fuéramos a pagar el castigo eterno. Por eso dice Dios, eso mereces. Has pecado contra mí, pero la salvación no está en eso, sino en mi misericordia. Pero que no se nos olvide que esa misericordia brota precisamente del pago de la vida del Hijo de Dios. Dios no olvidó tu pecado, Dios no dijo borrón y cuenta nueva. No, Dios puso el pecado tuyo y mío en la cruz de Cristo. Y ahí fue donde se manifestó la justicia de Dios. Y de ahí brota la misericordia de Dios. Dios no puede ser medido por el estándar de justicia que el hombre pudiera tener. Es un grave error
medirnos o ponernos al tú con Dios. Por eso en Isaías 55:8 dice: pensabas que de cierto sería yo como tú. Perdón, Salmo 50:12. Es un grave error pensar que Dios es como nosotros. Nosotros no estamos en ninguna posición de criticar ni determinar la justicia de Dios, su soberanía y su elección divina. Por el hecho de no entender algo no significa que Dios sea injusto. Hermanos, debemos de entender esto. Los hombres están muertos en sus delitos y pecados, y a menos que Dios le muestre la necesidad de Cristo a ese hombre, no va a correr a Cristo hasta que le muestre esa necesidad. Y también cito a Spurgeon en esto, acerca de por qué Dios escoge a unos y a otros no. Cito a Spurgeon: ¿hay alguien el día de hoy que desea ser santo? ¿Que desea ser regenerado? ¿Que desea abandonar el pecado y caminar en santidad? Si hay alguien que diga, yo quiero, entonces Dios te ha elegido a ti. Sin embargo, otro dice, no, yo no quiero ser santo, no quiero dejar mis pasiones, no quiero dejar mis vicios. Dice Spurgeon: ¿por qué te quejas entonces de que Dios no te haya elegido a ti? Estás escogiendo más tu pecado que a Cristo. Estás escogiendo más la lujuria, el alcohol, la deshonestidad a la honestidad. ¿Amas más los placeres de este mundo que a Dios? Entonces, ¿por qué te quejas que Dios no te haya elegido para salvación? Si amas la salvación, Él te ha elegido para salvación. Él te ha elegido para ella. Si no la deseas, si no deseas la salvación, ¿qué derecho tienes de decir que Dios debió haberte dado aquello que no deseas? Sigue Spurgeon: de acuerdo a la propia confesión de ustedes, hay muchos que no quieren las cosas de Dios, no quieren un nuevo corazón y un espíritu recto, no quieren el perdón de sus pecados, no quieren la santificación, no quieren ser elegidos a estas cosas. Entonces, ¿por qué te quejas? Ustedes consideran todo esto como cosas sin valor. Y entonces, ¿por qué se quejan de que Dios, que ha dado esas cosas a quien Él ha elegido? Si consideras que estas cosas son buenas y tienes deseos de ellas, entonces están disponibles para ti. Dios da abundantemente a todos aquellos que desean, y antes que nada, Él pone el deseo en ellos. De otra forma, nunca lo desearían. Si amas estas cosas, Él te ha elegido a ti para ellas y puedes obtenerlas. Pero si no es así, ¿quién eres tú para criticar a Dios cuando es tu propia voluntad desesperada la que te impide amar estas cosas? No amas la santidad, no amas la justicia. No te quejes. Lo que está diciendo aquí es: Dios es injusto. No, no es injusto. ¿Amas estas cosas? Sí, entonces Él te ha elegido a ti. ¿No las amas? No te quejes. No te quejes. Lo único que demuestras es tu voluntad caída, corrupta. Pero si Dios ha hecho una obra de regeneración en ti, tú vas a amar la santidad. Es que yo creí que se trataba de ir al infierno, ir al cielo. No. Dios no te salvó para vaciar el infierno y llenar el cielo. Dios te salvó de una manera vana de vivir, para que andes en santidad, en justicia, en verdad. Pero también hemos dicho esto, hermanos: la elección soberana de Dios es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Por qué? Es una buena noticia para el incrédulo, para el pecador, porque su pecado que lo separa o lo separaba de Dios no es un impedimento para creer en Cristo. Muchas veces un pecador piensa y cree que su pecado es demasiado grande
para que pueda ser perdonado. Pero la buena noticia es esta, que la elección no está basada en su pecado. No está basada en lo que hacemos o en lo que pensamos, en lo que sintamos o que decidamos. ¿Quién se cree usted para igualar su pecado a la soberanía de Dios? ¿Quién se cree usted para decir, yo no soy un elegido o yo no puedo ser un elegido a causa de mi pecado? No, usted y yo no tenemos ningún derecho y no tenemos poder para declararnos fuera del alcance de Dios. Él, y solo Él, puede decidir quién es el elegido. Y no lo decide basándose en nuestro pecado o en nuestra justicia, sino basándose solamente en su soberana voluntad. Por eso, el pecado no es excusa para venir a Cristo. Arrepiéntase y venga a Cristo. Por eso es que la doctrina de la elección debe de causar gozo, porque no hay pecado más grande, no hay pecado que pueda alejarnos de Dios, a menos de que se arrepienta y venga a Cristo. Ahora, regresando a nuestro pasaje. Vamos a Salmo 78. Versículo 69, donde dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, y eligió a David su siervo. Bueno, cuando dice edificó en el versículo 69, está hablando cuando Dios, dice la palabra, edificó su santuario. Tardaron 7 años en construir el templo que Dios había dicho y el lugar en donde Él amó. Y sabe una cosa, lo que dice este versículo es, edificó su santuario a manera de eminencia. Lo que Dios elige, Dios lo ama, lo persevera, lo mantiene. Y versículos 70 y 71 habla precisamente de David, que eligió a David. Y esto está en 1 Samuel 16, 11 al 12 y 2 Samuel 7, 8. Dios trajo a David para que fuera el rey pastor de Israel. Pero ¿sabe una cosa? No tenemos el tiempo. Habla estos pasajes de que Dios lo tomó de detrás de las manadas, cuidando a las ovejas. Ahí Dios tuvo a David, cuidando, pastoreando a las ovejas, siendo entrenado por Dios. Y escuche esto, Dios no eligió a David porque tenía cualidades, sino para que las tuviera. Versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Habla acerca de David precisamente cuando pastoreó, cuando gobernó sobre Israel. Él tenía las pericias de sus manos, la escuela que él había tenido de cuidar a las ovejas. Precisamente ahora que estaba a cargo de toda esa muchedumbre, él pudo con la pericia de sus manos ser un buen rey, ser un rey, un apacentador. Me llama la atención que no dice rey, dice pastor. No dice rey, dice pastor. Y precisamente habla de la humildad que tenía David. Pero yo quiero ir con el buen pastor. Yo quiero ir con Cristo. Porque Él es el buen pastor. Y Él es, con la pericia de sus manos, que a sus ovejas las cuida, las alimenta, las protege. Así es que vamos a Juan. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 11. Dice la palabra,
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este pasaje es Jesús predicando a Cristo. Este pasaje es Cristo predicándose a sí mismo. Este pasaje es Cristo predicando a Cristo y solamente a Él crucificado. Cuando dice yo soy el buen pastor, está hablando de que Él es Dios. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes donde hablan acerca de que Dios es el pastor de su pueblo. El más conocido, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando dice yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el buen pastor y mi vida pongo por mis ovejas. Versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué significa esto? La puerta significa o denota protección, mantiene fuera a los lobos y da confianza a las ovejas. Él es la puerta. El único que puede pasar hacia las ovejas es por medio de la puerta. Y Cristo dice, yo las cuido, yo las protejo de los lobos, yo las alimento, les doy protección a ellos. Él es un pastor valiente que hará lo necesario para defender a sus ovejas e inclusive dar su vida por ella. Versículo 11, lo acabamos de ver. Él las alimenta, Él les da agua, Él les da vida abundante. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto habla de la seguridad. Nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos seguros en la mano del buen pastor, en la pericia de sus manos, en su habilidad que Él tiene para cuidarnos. Pero también define por quién y especifica por quiénes da su vida. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Escuche bien. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Él es el pastor de las ovejas que oyen su voz, que creen en Él. Y por esas ovejas Él puso su vida. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Estaba diferenciando la apostasía contra los verdaderos creyentes. Pero lo que me encanta es el versículo 27, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo empieza el Salmo 78? Escucha. En base a este versículo, ¿quién es el único que escucha a Dios? Los que son sus ovejas, los que son de su pueblo, las elegidas. Ahora, viene una pregunta muy importante. No me la conteste, hermano. ¿Pero usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted está siguiendo al buen pastor? Y por seguir estoy diciendo obedecer a Dios. ¿Usted está obedeciendo a Dios? Porque aquí usted me puede decir, yo soy una oveja del Señor. Muy bien, ¿lo estás escuchando? ¿Lo estás obedeciendo? No. Examínate. Porque las ovejas del Señor
escuchan su voz y le siguen, le obedecen. No, es que yo hice una profesión de fe y yo soy cristiano de abolengo, nací en una cuna cristiana y estoy, toda mi generación, mis padres, mis tíos son cristianos. No, eso no está diciendo aquí. Aquí está diciendo, el que es la oveja de Dios, no importa de qué cuna venga, no importa de qué familia venga, no importa tu contexto, lo importante aquí, ¿estás oyendo la voz de Dios? Porque solamente las ovejas de Dios escuchan su voz. Y hermano, no me estoy refiriendo a que escuche su voz en un sueño o que Dios me habló. Esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. ¿Usted está escuchando su palabra? ¿Usted está siguiendo a Cristo? No se trata de un ministerio, no se trata de que tengo tantos ministerios en la iglesia. No, se trata, ¿estoy creyéndole a Dios? ¿Estoy escuchando su voz o no? ¿Tengo circuncidado mi corazón y mis oídos o no? Pero regrese al versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y este para mí es el pasaje que vale la pena. Debo traer y oirán mi voz. Debo, oirán. Debo, oirán. Debo, oirán. ¿Qué significa debo? Voy a hacer una obra de regeneración. Voy a hacer que sus ojos se abran. Voy a hacer que sus oídos se abran. Voy a darles un corazón para que entiendan. Y cuando eso pasa, dice, oirán. Debo traer y ellos oirán. Está hablando de los elegidos. Yo debo de hacer la obra en su corazón para que ellos oigan. Ese es mi Dios soberano. Él es el que hace las cosas. A menos de que Él traiga, vamos a escuchar. Si Él no trae, no vamos a escuchar. Es lo que dice el Salmo 78. A menos de que Él deba de hacer, nosotros no vamos a escucharlo. Por eso me encanta este pasaje. Debo traer y ellos oirán mi voz. Debo quitar ese corazón de piedra para ponerles un corazón nuevo. Debo circuncidar los oídos para que ellos escuchen mi voz. Debo darle ojos para ver, oídos para oír y un corazón para que entienda. Y cuando yo haga esa obra en su corazón, ellos van a oír. Ellos van a oír. Ellos van a obedecer. Porque ahora van a tener un corazón nuevo, nuevas disposiciones. Spurgeon dice esto, de un pasaje de Mateo 8, 11 y 12. Dice esto: hay una palabra más que debo de resaltar antes de terminar con esta dulce porción, y es esa palabra, van a venir o vendrán. Dice Spurgeon, yo amo los yo haré de Dios, y por consiguiente los ellos harán. No hay nada comparable a esas expresiones. Si el hombre dice se hará, ¿qué hay con ello? Yo voy a, dice un hombre, pero nunca lo cumple. Yo haré, dice este hombre, pero quebranta su promesa. Pero no ocurre lo mismo con los yo haré de Dios. Si Él dice yo haré, será hecho, así será. Cuando Él dice sucederá, así será. Cuando Él ha dicho, he aquí muchos vendrán, muchos van a venir, el diablo dice, no vendrán, pero ellos vienen. Sus pecados dicen, ustedes no pueden venir. Dios dice, ustedes van a venir. Ustedes mismos dicen, no vendremos. Dios dice, ustedes van a venir. Sí, hay algunas personas aquí que se están riendo de la salvación, que se burlan de Cristo y ridiculizan el Evangelio. Pero yo les digo
que inclusive algunos de ustedes vendrán. ¿Cómo?, responden. ¿Puede Dios conducirme a ser cristiano? Spurgeon le dice, les digo que sí, pues allí radica el poder del evangelio. No les pide su consentimiento, lo obtiene. Él no dice, ¿quiere recibirlo? Pero hace que ustedes quieran en el día del poder de Dios. No en contra de su voluntad, pero hace que ustedes quieran. Les muestra su valor y luego ustedes se enamoran de Él y corren directamente tras Él y lo obtienen. El evangelio no necesita nuestro consentimiento, lo obtiene. Quita la enemistad de su corazón. Ustedes dicen, no quiero ser salvado. Cristo dice, serán salvados. Él hace que tu voluntad dé un giro completo y en consecuencia tú clamas, Señor, sálvame que perezco. Entonces el cielo exclama, yo sabía que haría que dijeras eso. Y entonces Él se regocija por tu causa, porque ha cambiado tu voluntad y te ha conducido a querer en el día de su poder. Si Jesucristo subiera a esta plataforma esta tarde, ¿qué harías con Él? Diría alguien, lo haríamos un rey. No lo creo, dice Spurgeon. Lo crucificarían de nuevo si tuvieran la oportunidad. Si Él viniera y dijera, aquí estoy, yo los amo, ¿quieren que yo los salve? Nadie de ustedes daría su consentimiento si fueran dejados a su voluntad. Si Él los mirara con esos ojos, ante cuyo poder el león se habría encogido, si Él hablara con esa voz que derramó cataratas de elocuencias como un arroyo de néctar vertido desde los acantilados, ni una sola persona vendría para ser su discípulo. No, se requiere el poder del Espíritu para hacer que los hombres vengan a Cristo. Él mismo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dice Spurgeon, necesitamos eso. Cierra Spurgeon y dice, ellos vendrán. Usted podría reírse, podrán despreciarnos, pero Jesucristo no murió en vano. Si alguno de ustedes lo rechazan, habrá otros que no lo rechazan. Si alguno de ustedes no son salvados, otro lo será. Cristo verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Algunos creen que Cristo murió, pero que algunas de las personas por quien murió se perderán. Yo no podría entender nunca esa doctrina. Si Jesús, mi garantía, llevó mis dolores y cargó con mis aflicciones, yo me considero tan seguro como los ángeles en el cielo. Dios no puede pedir el pago dos veces. Si Cristo pagó mi deuda, ¿tendrá que pagarla yo otra vez? La respuesta es no. Me encantan los yo haré de Dios. Si Dios dice, se va a hacer, aunque nosotros no querramos. Y sabe una cosa, tú y yo estamos aquí por la voluntad de Dios. Quiero cerrar con este pasaje. Primera de Corintios 1:27. Esta es la aplicación de este mensaje. Vea lo que Dios ha escogido. Primera de Corintios 1:27. Dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios, sino que lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Hermano, dice la palabra que lo necio, lo vil, lo despreciado, eso fue lo que escogió Dios. Si usted dice que usted es un elegido de Dios, entonces somos necios. Lo vil, lo despreciable es lo que sacó Dios. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Por eso es que la elección produce en nosotros humildad. Humildad. A Dios sea la honra y la gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Nosotros nos gloriamos en tu Hijo Cristo Jesús, no en una decisión, no en una profesión, no en nada, sino en tu elección soberana, Padre. Gracias por mostrarnos a tu Hijo Cristo. Lo único que podemos hacer es vivir agradecidos, Señor, contigo, vivir alabándote, Señor, vivir adorándote, Padre. La mañana hablábamos acerca de los deberes de los cristianos, pero al abrir tu palabra y al ver tu elección, Señor, más que un deber es un privilegio. Es un privilegio poder servirte. Es imposible estar sentado, Padre, sin hacer nada para adorarte, para alabarte, Señor, después de ver lo que tú has hecho para con nosotros. Es tu amor lo que nos hace pensar en tu amor, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir con nuestra mirada puesta siempre en el Calvario, en tu Hijo Cristo Jesús, y en lo grande y lo maravilloso que eres, Señor, lo que eres soberano y que eres un Dios de elección. Nadie puede acusarte de injusticia. Nadie, Señor. Tú eres justo y tú eres el que justifica al impío, Señor. Gracias por ello. Toda la honra, toda la gloria, Señor, sea a ti por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo.